Eso que ustedes ven ahí son obras de arte que colecciona Luisa de Peña Díaz. Ella no solo es directora del Museo Memorial de la Resistencia Dominicana, sino que es coleccionista de belenes. Hay algo particular, yo creo, en la forma de ser de quienes trabajan en los museos y andan por la vida siempre coleccionando cosas. Yo fui muy coleccionista también de pequeña, así que quién sabe si algún día me una a esa tradición de guardar cosas. Sí, hay algo en el alma de los objetos que se queda con uno. ¿Cómo estás, Luisa? Bienvenida. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, entonces, ¿por qué belenes? Bueno, eso tiene una historia, además del significado religioso y de la familia que tiene. En el año 2000, que fue cuando yo empecé a coleccionar, yo hice un viaje a Israel, a Tierra Santa, para el jubileo, y mi mamá me pidió que le trajera un Belén de Belén. Y cuando yo fui y vi la cantidad diferente de belenes que había y de diferentes materiales, me entusiasmó mucho. Y empecé comprando como recuerdos de viaje, como piezas artesanales de diferentes materiales, y luego se fue volviendo una pasión. Realmente yo no empecé por razones religiosas, sino por... Y son una hermosa expresión de la artesanía de cada lugar al que tú puedes ir, porque me imagino que se pone mucho de la identidad de cada país, de cada lugar. Los belenes son tan distintos, un belén africano no es igual que un belén indígena de Centroamérica, que un belén indígena de Estados Unidos. Aquí tenemos una colección muy especial. Esta es una colección de belenes nativoamericanos, de los pueblos originarios de Estados Unidos, de Norteamérica. Todos son de pueblos originarios de Norteamérica. Digo Norteamérica porque incluye Estados Unidos y Canadá. Entonces hay 19 pueblos que habitan y que permanecen. Entonces estas son colecciones, son muestras de esas artesanías. Está el Gemés, el pueblo Santa Clara, el pueblo Isleta, el pueblo Hopi, el Tazo, ¿Tú los tienes catalogados, divididos de qué manera? ¿O no pasan por el sedazo de tu mentalidad de museóloga? No, yo empecé haciendo un inventario. Inclusive tenía hasta un programa de inventario en mi computadora y empecé a inventariarlo. Oye, pero la belenes llegaba más rápido que lo que yo podía inventariar. Entonces, ¿cuántos son ya? Lo paré. 586, la última vez que conté. 586 belenes. Ella tiene una casa para los belenes. No tanto así. Un poco, Luisa, imagino que con cada belén llega una historia. Sí. ¿Qué historia tienen? Bueno, hay diferentes, porque hay algunos que son de viaje, otros son que me lo traen amigos que viajan y me traen de recuerdo un Belén, otros son amigos de museos que o nos encontramos o me mandan un Belén de regalo. O sea, hay diferentes historias. Tú le resolviste un problema a todos tus amigos, ya saben qué regalar. Sí. ¿Qué le regalamos a Luisa de cumpleaños de Navidad? De un Belén. Yo le estaba comentando que tiene que tomarle fotos para que cuando uno encuentre un Belén, bueno, este no lo tiene, entonces ya podemos. Hay una historia muy buena de un encuentro de museo que hicimos en Brasil, en Florianópolis. Y yo dale con los belenes, belenes. Y era en julio. En julio difícilmente aparece un Belén, ¿verdad? Y yo caminé la seca y la meca atrás de un Belén, que finalmente lo conseguí, pero investigando, el director de los museos de Bolivia, David, me dije, mira, yo vi en internet que aquí hay un museo de belenes, de presepio, le dicen. Digo, un museo de belenes, por el día que tenemos libre, tenemos que ir al museo. Y yo le di con el museo, y todo el mundo quería hacer algo diferente. Entonces, cuando nos montamos en el autobús, yo digo, ¿y a dónde vamos? No te preocupes, primero vamos al Museo de Belén y después vamos a hacer para que te calles. Entonces fuimos y de ahí me salió la idea de que yo quisiera como al final de mis días hacer un museo de belenes y dejárselo para que la gente ahora mismo, ¿qué tú haces con todo? ¿En tu casa lo tienes o lo tienes ya que la gente lo puede ver y eso? No, yo los tengo en mi casa, pero ahora mismo están en cajas porque yo estoy en un proceso de mudanza. ¿De mudanza qué? Que supuestamente me iban a entregar al apartamento en diciembre. Yo creo que los albañiles no trabajan en diciembre. Sí, ellos no tienen esos planes. Pero mi casa está llena de cajas, eso da pena porque no puedo caminar. Pero normalmente yo los tengo en exposición y mis amigos que van a la casa pueden ir y verlos, o sea, porque son piezas de arte, yo no los saco yo solo saco para Navidad los que tengo que cuelgo en árboles, porque en mi árbol de Navidad
Los adornos son belenes. Pero qué buena la idea de convertirlo en museo. Vimos en esta semana a Muquén San donando 3.000 libros a la universidad, que fue su alma mater, y vemos que tú también estás en la disposición de poner al público algo que en este momento es muy cercano a tu corazón, porque al final son recuerdos de amigos, son experiencias de viaje que tú recuerdas cuando ves los belenes. ¿Cómo se da la creación de una exposición, de una muestra? Siempre tiene que surgir así de la idea personal de alguien. Algo similar pasó con el Museo Memorial de la Resistencia. Bueno, no necesariamente. Hay dos formas de crear exposiciones o crear museos. Una es crear una oferta, que es cuando a ti se te ocurre hacer una oferta, y otra es responder a una demanda, que es lo que nos pasó, por ejemplo, con la Casa Museo Hermanas Mirabal, que se crea a partir de una demanda. La gente va a ver, a conocer, y entonces a partir de eso se crea. Eso pasa también con las exposiciones temporales. Normalmente o hay ofertas o hay demandas del público. El público que quiere ver tal o cual cosa o le llama la atención tal o... Para eso, pues bueno, se investiga. Esa es la experiencia de ustedes en el museo. Exacto, se investiga y uno ve. Nosotros ahora para el año 2015, entre las cosas que queremos exponer es una exposición de Mafalda. Ay, sí. Del muñequito. Me avisa. Como el muñequito Mafalda, pero Mafalda es todo un personaje. Claro. Pero Mafalda con contenido social. La de Snoopy. No, Mafalda no es de Snoopy. Snoopy es otra cosa. Okay. Mafalda, la argentina Mafalda. Okay. Que tiene un contenido social, político, social importante, profundo. Entonces, fíjate, eso nosotros estamos creando esa oferta, pero en base a una experiencia, a experiencias que hemos tenido sobre todo con los adolescentes en los talleres y las tardes familiares. De acercarlos a esa historia que tal vez es un poco arcana para ellos, ¿no? Exacto, y entonces que le llama, y fíjate, los mensajes de Mafalda no tienen tiempo, al día de hoy son vigentes. Bueno, están vigentes totalmente. Latinoamérica, el sándwich del queso, el queso del sándwich internacional, siempre se me ha quedado porque lo hemos visto empanedada a la América Latina, y realmente yo creo que esa ha sido una de las frases que siempre se me ha quedado de Mafalda. Sí, Mafalda es fantástica. Entonces, esa es uno crea ofertas, ofrece, o responde a demandas. 50 años de la gesta de Abril. Me imagino que hay muchos preparativos y que el museo está en plena ebullición, buscando, recordando, recopilando. ¿Cómo lo vamos a conmemorar? Nosotros vamos a conmemorar Abril con una serie de actividades a todo lo largo del año, que naturalmente incluyen actividades educativas, expositivas. Tenemos una exposición importante que vamos a hacer. Estamos vamos a decir que profundizando en temas que no se han profundizado de Abril. Porque ¿qué pasa? Abril hablan de la epopeya, de la parte militar, de la heroicidad, pero hay puntos de Abril que serían interesantes abordar. Por ejemplo, la solidaridad del pueblo común con los combatientes. Eso es algo que se ha pasado por alto. Tal vez no casualmente. Sí. Como la solidaridad internacional también. El 15 y el 16 de junio, cuando estaban atacando la ciudad con todo lo que había, Francia se negó a pararse del Consejo de Seguridad hasta que no se resolviera el asunto de Santo Domingo. Entonces, también cuando hablamos a nivel de país, pero la solidaridad internacional ya a nivel de personas individuales o en grupos, como por ejemplo el Comando Haitiano. Ahora que el tema haitiano está tan sobre el tapete, nosotros no podemos cometer el error de meter a todo el mundo en el mismo saco, de pretender que todo es igual, o sea, homogenizar las cosas, no. Hubo un comando haitiano y hubo combatientes solidarios internacionalistas haitianos que vinieron y muchos murieron aquí, como los hubo de otros países y como uno los ve en experiencias anteriores en las expediciones, como hubo de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico. Entonces, hay que reconocer la solidaridad del pueblo llano y la solidaridad también internacional. Entonces, nosotros vamos a girar alrededor de ese concepto, la solidaridad. Abril, no solo como la lucha, bueno, las reivindicaciones sociales,
pero y la guerra patria, más allá de eso, la solidaridad. Entonces, Abril como la gesta más, yo no diría que más importante, sino más significativa del siglo XX, donde el pueblo sin límites, sin barreras sociales, sin barreras, se lanzó a defender su derecho a ser, a defender su derecho a la autodeterminación a cualquier costo. Y hoy más que nunca hace falta el rescatar esos valores. Esos valores sin meter todo, exacto, y la solidaridad lo que lleva es a la unidad. Entonces hoy más que nunca hace falta y separar lo bueno de lo malo. Hay que empezar a separar en nuestras cabezas primero y después se separa en otros niveles, pero hay que empezar a separar. Todas estas actividades, Luisa, ¿cómo la gente va a poder vivirla, compartirla, vamos a decir inclusive disfrutarla, claro, aprender de todo esto? ¿Qué piensan hacer? ¿Va a ser todo concentrado en el mismo museo o van a tener actividades en colegios, en plazas? ¿Cómo lo van a hacer? Sí, nosotros vamos a usar el museo y nuestras extensiones y también la Casa Museo Hermanas Mirabal, que está aliada con el Museo de la Resistencia. Cuando digo extensiones me refiero al monumento a los palmeros en la autopista Las Américas, al monumento a los héroes del 30 de mayo, al monumento a los héroes de Constanza de Moestero Hondo, o sea, los diferentes espacios que tenemos. Ya a nivel de plazas públicas, es más complicado porque entonces eso implica que nosotros tenemos que llevarlo todo, entonces eso implica una inversión por encima de nuestras posibilidades, pero sí tenemos una programación de ir a los pueblos con varios programas que nosotros tenemos de sacar el museo fuera de las cuatro paredes. Uno es el de las calles, que los vamos a hacer en los pueblos, de personajes relacionados a la gesta de Abril, y vamos a hacer también actividades en colegios de los pueblos, pero esos son solicitadas, no son masivas. Sí. Tú ves, nosotros tenemos una lista porque nosotros no tenemos los recursos para hacerlo masivamente, pero sí vamos a salir fuera, pero tal y como te digo, focalizados, puntos focalizados, no. Luisa, siempre se ha hablado de que los pueblos que no conocen su historia tienden a cometer los mismos errores. ¿Qué posibilidades hay de que haya algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Educación para que el pueblo conozca o los niños conozcan la verdadera historia, sobre todo teniendo los libros de texto tan limitados y tan casi manipulados? No, casi no, manipulados. Sí, a mí me cuesta morderme la lengua, ¿verdad? Porque a veces como que... No es su rol, no hay problema. Pero a veces como que nos perjudica. Fíjate, nosotros tenemos una alianza con el Ministerio de Educación y estamos en el proceso de firmar un convenio ya con puntos específicos de desarrollo, porque la alianza es más macro y más general. Tenemos ese convenio con el Ministerio de Educación y hemos estado avanzando. Lo que pasa es que, vuelvo y digo, nosotros no tenemos la capacidad para dar servicio en forma masiva como es el Ministerio de Educación, o sea, estamos hablando de 60.000 ese es el alcance. O sea, eso es una cosa, exacto. Entonces ya eso requeriría una inversión, que este es un buen momento, con todo el asunto de la inversión en la educación, que se invierta un poquito más en el contenido y menos en el contenedor. Y nosotros tenemos pues puestas nuestras esperanzas en este convenio con el Ministerio de Educación, que es la alianza que tenemos, llevarla un escalón más arriba. Entonces en esa parte claro, hay que entender algo, todo lo que es en educación, uno no tiene resultados a corto plazo, esos son procesos y uno va avanzando, y nosotros empezamos recibiendo unos 200 estudiantes, ahora ya vamos por 400 y pico, y entonces uno va avanzando, primero de media, ahora vamos a incluir los de básica. Es un proceso. ¿Recibiendo en el museo mensual, diario? Diario. Empezamos recibiendo 200 diarios, ahora estamos recibiendo 450 diarios de media, y queremos ahora para el 2015 empezar a incluir los de básica,
Pero eso no es nada. En la Casa Museo Hermanas Mirabal hubo un día que yo dije, vamos a cerrar la puerta, por favor. Cerramos la puerta. No, en serio. Cerramos. Y yo dije, cuando salgan los que están aquí, Luisa, entramos. La reacción de esos jóvenes, que a veces no están en eso, el tema de colegio, la reacción de ellos, lo que tú has podido, lo que te ha llamado la atención. Bueno, no todos reaccionan iguales, ¿eh? Sí, hay de todo, claro, pero claro, hay que leer el libro de visita y lo que ellos escriben. Definitivamente que hay un impacto. Ellos salen, hay un impacto, ellos salen. Los otros días el vicerrector de la UAS que fue al museo y me mandó a buscar, él estaba abajo, fue a llevar un sobrino, me dijo, yo la mandé a buscar para decirle que todos los semestres yo envío a mis estudiantes aquí y todos vuelven transformados al aula. Y él me dice que él, haciendo un análisis ligero, piensa que es que ellos no sabían que todo eso había pasado y que la democracia y que la República Dominicana se había construido sobre ese cementerio, ese baño de sangre y de dolor entonces definitivamente que crea un impacto y la gente cree que ir al museo es uno empaparse de cosas morbosas y horrorosas. No, la forma en la que nosotros lo exponemos no es morboso, es con dignidad y es en una forma educativa, pero se le abren los ojos. Nuestro eslogan es ese, abre los ojos a la verdad. Se le abren los ojos y a partir de ese momento, dependiendo de cada muchacho, ellos profundizan. Claro. Luisa, no olvidar es clave en este proceso de saber quiénes somos y cómo nos construimos. El 22 de diciembre teníamos que recordar que ese baño de sangre pasó 21. También, 21, por Manolo. Estábamos muy metidos en la Navidad, estábamos muy metidos en la Nochebuena, y de repente se nos pasó, 21 de diciembre, y hay mucho que recordar. Hay un expediente presentado a la justicia, Manolo Tavares, todavía pendiente. Sí. Ese paso. Manolo y sus compañeros, porque fue una masacre de 15 juntos. Ellos en total fueron 29, pero fueron esos 15 juntos que fueron masacrados ya desarmados, que fueron a entregarse con banderas blancas, acogiéndose a las promesas de que se le iban a respetar la vida, o sea, al cese al fuego. Porque fue un cese al fuego formal, con un gobierno ilegal, pero fue era el que representaba el Estado. Fueron tomados prisioneros y fueron fusilados. La querella, yo digo que está en la nevera del freezer, en la gaveta del freezer, perdón. Pero nosotros ya, el 21 de diciembre ya, Minú, Manolito, los hijos de Manolo y la Federación de Fundaciones Patrióticas ya formalmente anunció que si la justicia dominicana nos es denegada, entonces nosotros vamos a acudir a las cortes internacionales, porque como tal es un crimen de guerra, está enmarcado dentro del terrorismo. El país se acaba de desligar de la Corte Interamericana. No, eso no es así. Eso no, porque hay convenio firmado y todo eso. Pero eso no importa, porque tú buscas justicia y punto. El país no quiere responder, bueno, pues no responde. El país no se le desliga de esa forma, eso es un disparate. Es un disparate. Pero está bien, hay quienes se lo quieren creer así. Lo que pasa es que, como me dijo a mí una vez una embajadora, los acuerdos internacionales, los convenios internacionales, la comunidad internacional no están para cuando nosotros queremos o cuando nosotros nos conviene o cuando nosotros nos da la gana. Están para bien y para mal. Es bien cuesta arriba que se hayan buscado una condena anunciada, porque eso fue anunciado, pero ya eso es otro tema. Pero independientemente de eso, uno va a las cortes internacionales y busca justicia, aunque la justicia no se traduzca, queda ahí, como quedaron los juicios de Nuremberg, y hoy, 70 años después, son un referente. Sí. Queda ahí. Y el asunto es que hay que dejar cosas para el futuro también. Hay que ir construyendo el futuro en este presente. Bueno, y no vamos a dejar que eso permanezca en el freezer. Vamos a seguir hablando sobre eso y vamos a seguir exigiendo justicia. Gracias Luisa, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Señores, vamos ahora a una pausa y enseguida volvemos.